Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es lunes 21 de junio del año 2021. Es un gozo y una alegría de parte mía, el pastor Antonio, de poderme dirigir a ustedes en este día, en este principio de semana lleno de pletóricas bendiciones. Un día más, no es un día más simplemente, es un día más con que glorificamos con nuestra lengua al Señor Dios Todopoderoso y nos humillamos delante de su presencia. Hemos venido desarrollando el tema en la búsqueda de la presencia de Dios y hemos visto que a través de la palabra de Dios hemos visto lo que dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Padre, en el nombre de Jesús, que esto sea una palabra que tenga revelación del cielo para poder libremente, Señor, alabarte y bendecirte, exaltarte y glorificarte, darte gloria y honra. Que esta palabra sea un rema, Señor, sea como martillo que quebranta la piedra y que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros sentidos físicos y espirituales. Hoy quiero, Señor, darte gracias porque podemos libremente, Señor, adorarte y glorificarte, Señor, darte, Señor, en toda la grandeza de tu majestad, darte gloria y honra, exaltación y adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Observe lo que dice esta palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Observe que dice los sentidos. Estos no son sentidos externos, son sentidos internos. También se nos dice que por el uso, por el practicarlos, nos fortalecen nuestros sentidos interiores para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que no proviene de Él. Tenemos 5 sentidos naturales, pero tenemos 5 sentidos espirituales y las escrituras dan fe de esto. Por ejemplo, en el sentido del gusto, el salmista en el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Bienaventurado el hombre que confía en él, que gusta, que tiene en el sentido espiritual del gusto una delicia a su diestra para siempre, porque es gustar de la presencia del Señor. Es dichoso el hombre que en él confía. En Jeremías capítulo 15, verso 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Vea que tus palabras, dice, fueron halladas y yo las comí. Pudo sentir el sabor, la delicia que hay en tu palabra. Es una delicia poder digerir, degustar la palabra de Dios, vivir por ella y salir airoso y bendecido a través de lo que uno recibe de ella. Vemos el sentido espiritual del tacto. En 2 de Corintios 6:16 dice, y de acuerdo hoy ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Él va a andar entre nosotros, hay una interacción, hay un tacto, hay una relación cercana entre Dios y nosotros. A lo que el profeta Isaías en el capítulo 52, verso 11, con respecto al sentido del tacto, dice, apartaos y salid de ahí, no toquéis lo inmundo, salid de en medio de ella, purificaos
los que llevad los utensilios de Jehová. Aquellos que servimos tenemos que apartarnos, tenemos que no tocar lo inmundo, vivir con pureza de corazón y sensatez. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No toquemos lo inmundo, no toquemos el pecado. Busquemos la paz con Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Y en el sentido del olfato, en 2 de Corintios 2, 14 al 16 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar de olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Verso 16. A esto ciertamente olor a muerte, para muerte, y a aquellos olor a vida, para vida. Para que estas cosas, ¿quién es suficiente? Vea cómo el sentido del olfato, un sentido espiritual, un sentido interior, olor a vida u olor a muerte. Cuando hemos tocado lo inmundo, hemos tocado el pecado, nos hemos contaminado con iniquidad, o tenemos un olor a muerte. Pero cuando no, cuando hemos caminado de acuerdo a su voluntad y a su palabra, tenemos olor a vida y a vida eterna. El mismo apóstol Pablo en Efesios 5:2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese sacrificio de olor fragante que Cristo dio por nosotros, ese sacrificio que murió y resucitó y volvió a tomar la vida, porque Él no quedó en la tumba fría, sino que Él resucitó por nosotros. Porque el que nunca hizo pecado fue hecho ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El apóstol Pablo también en Filipenses 4:18, referente al sentido del olfato espiritual, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito, que lo enviaste, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Vea cómo cuando uno camina en integridad, tiene un olor agradable, un olor grato, un olor a vida, un olor a Cristo, un olor a santidad, un olor a integridad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y por eso le buscamos hoy. Pero en el sentido de la vista, que es en el sentido espiritual de la vista, en el Salmo 39, el salmista dice, 36:9, perdón: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Quien vive en luz no tropezará en piedra. El que vive en la luz estará percibido de toda cosa, todo obstáculo que quiera venir contra nosotros. Por eso Él dice: por un camino viene, pero por 7 derrotados sale, porque lo tomamos infragante. Pero el apóstol Pablo en Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria de los santos. Vea que dice alumbrando los ojos. Vea cómo el don de la vista es un don espiritual. Este es un don interior. Poder mirar el entendimiento, que es algo sublime, para ser cambiado de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo en Mateo 6:22-23 dice: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo tu cuerpo, todo nuestro cuerpo, si es la lámpara del ojo, es correcta, es buena, Señor, se la hemos entregado a Él, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, de virtud de Dios.
alumbrando el camino, como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? El que no camina en luz, ese no verá la gloria de Dios. Es un ciego espiritual y el ciego espiritual no puede guiar a otro ciego espiritual. Venimos al sentido del oído. En Primera de Reyes 18, verso 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque lluvia grande se oye. Vea cómo estaba hablando en el mundo espiritual. Estaba hablando que Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque lluvia grande se oye. Físicamente la lluvia no había empezado, pero ya él había oído en el mundo espiritual, en el mundo interior. Hay otro ejemplo que da el Señor Jesucristo en Lucas 14:35, que dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil, sino que arrojan fuera de él. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que las advertencias de la palabra. Él dice, da una clara advertencia. Hay una clara advertencia que si usted sigue la luz, usted no tropezará, pero que debe dar oído a lo que la palabra de Dios nos enmarca y nos dice. El apóstol Juan en Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El que tiene oídos oiga, oídos espirituales, para oír las advertencias de lo que vendrá. Pronto vendrá el Señor y su iglesia, Señor, debe estar apercibida, porque el enemigo con lisonjas vendrá, pero el Señor levantará bandera a favor de nosotros. Y dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. De ese momento de actuar, vea, con respecto al hombre interior que se vuelve insensible al Espíritu de Dios, el Señor aclara. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo hombre exterior, no ven hombre interior, y oyendo hombre exterior, no oyen hombre interior, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, de oídos me oirás, hombre exterior, y no entenderéis, hombre interior, y viendo veréis, hombre exterior, y no percibiréis, hombre interior, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, hombre interior. Han cerrado los ojos, hombre exterior, para que no vean con los ojos, hombre interior, y no oigan con los oídos, hombre interior, y con el corazón entiendan, hombre interior, y se conviertan, y yo los sanaré. El libro de Mateo, en el capítulo 13, verso 13 al 15, dice, y les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Vea cómo da los sentidos, hace una comparación entre sentidos físicos y sentidos espirituales, interiores. Viendo veréis y no percibiréis. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos y no oír con los oídos. Y con el corazón entienden y se conviertan y yo los sanaré. La persona madura espiritualmente desarrolla los sentidos internos para discernir lo que es de Dios. A veces sucede que las personas pasan años en la iglesia sin desarrollar los sentidos internos. Esto nos impide tener comunión con el Espíritu Santo. En Lucas 1:80
Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. El uso y la activación de los sentidos físicos y espirituales, principalmente los interiores o espirituales, es para la madurez espiritual de cada persona. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Ya no somos de leche, tenemos que ser de vianda, por el cual el libro de los Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a las palabras de la gracia que tiene poder para sobreedificaros, el daros herencia con todos los santificados. Vea cómo la palabra de Dios nos demanda la activación de los sentidos interiores, porque fiel y justo es Él para llevar al pueblo a una madurez y a un servicio integral. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Él fue perfeccionado interiormente en todos los sentidos y fue el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Vea cómo Dios nos dio los sentidos físicos para edificarnos. Nos dio los sentidos interiores o internos para que nosotros madurásemos espiritualmente. ¿Qué importancia de desarrollar en nuestro espíritu? Es importante para tener libertad en la comunión con el Espíritu Santo. Si nuestros sentidos están edificados, podemos tener mayor fluidez. Así, si los sentidos físicos están malos, no podemos comunicarnos con nosotros mismos. En Hebreos 5:11, la palabra de Dios dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Uno fortalece lo que usa y lo que no se usa se debilita. Hay que orar en el Espíritu y fortalecer nuestro hombre interior y vamos a facilitar la comunión con Él y Dios nos dará la interpretación. No vamos a hacer simplemente que escuchemos. Hoy quiero que en esta activación espiritual que estamos clamando, vengan tiempos de refrigerio sobre la presencia de cada uno de mis hermanos y que venga la activación de los sentidos interiores. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Conocemos que sin ti somos nada, pero si la presencia de Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Bendito Señor de gloria, que enviaste a tu unigénito Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que Él resucitase y nos dejase el Consolador, aquel que nos guiaría, Señor, como Maestro por excelencia, que nos guiaría a toda la verdad. Hoy, Padre, actívanos, Señor, en los sentidos interiores, Señor, para poder servirte con libertad y liberación. Padre, hoy te doy gracias por haberme un día bautizado en el Espíritu Santo y poder hablar en lengua, Señor, para activar el Espíritu. Jamamama rabarabatija sanda rabatija siti rikitika rabasanda la basaya rabati. Mirigitzisit diritiri riga rabasanda rabasinda la barabasilla la barabasanda la barabasanda. Mi Dios y mi Rey, en quien he creído, Señor. Tú nos librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Activa los sentidos interiores, Señor, para poder honrarte y servirte de todo corazón. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de misericordia. Que Jehová levante sobre ti tu rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. En el nombre de Jesús.
enseñó un camino mejor.